Noticias, rumores y confirmaciones geeks. Empecemos con las buenas noticias. En este caso, en el Instagram de Marvel Studios, sí, escucharon bien, presentaron una imagen de San Valentín confirmando ya a los Cuatro Fantásticos. Vaya, ¿quién lo diría? Que lo más curioso es que no es una imagen con fotos, sino realmente es una ilustración estilo cómic. Pero en fin, lo importante es que ya se confirmó el cast, que en este caso sería el siguiente. Como todos sabemos, ya se confirmó simplemente que Pedro Pascal será Reed Richards en esta siguiente película de los Cuatro Fantásticos, y como la Mujer Invisible se quedaría igual como ya sabemos Vanessa Kirby. Y como la Antorcha Humana tendríamos al actor Joseph Quinn, que este también ya había sonado, pero simplemente ya se confirmó. Y por último, el actor Evo Moss Bachrach, que va a interpretar a la Mole, que francamente a mí me parece un buen cast. Y la verdad es que sí urgía que se confirmara el elenco, porque Los Cuatro Fantásticos se había programado para que se estrenara el 25 de julio del 2025. Así que por ende ya urgía confirmar el cast y ponerse a trabajar. Por favor, relájate, hijo. Todo habrá terminado como en unos 1000 años. Y hablando de ponerse a trabajar, el presidente de Sony en una junta de accionistas, es decir, Hiroki Totoki, confirmó que en el 2024 no llegarán grandes títulos a PlayStation, sino en este caso espera que hasta el 2025. Dado que dio el siguiente mensaje: con respecto al software propio, nuestro objetivo es realmente seguir centrándonos en la producción de obras de alta calidad y en el desarrollo de juegos para la nube. Pero aunque nuestros principales proyectos están actualmente en desarrollo, no planeamos lanzar ningún título o franquicia importante para este año. Así que desafortunadamente para los fans de PlayStation, en este año realmente son malas noticias. ¿No saben cuánto he sacrificado? Ahora sí que, perdón PlayStation, pero realmente ponte a trabajar y no des pretextos. Porque realmente, siendo sinceros, aunque ellos no lo quieran aceptar, realmente Xbox sí le está empezando a comer el terreno. Así que amigo, al que se duerme se lo lleva a la corriente. Y en otra noticia de Marvel Televisión, resulta que Marvel Zombies recibirá la clasificación de TVMA, que esto equivale a la clasificación R en cines. Y esto confirmado por el director de la serie, en este caso Brian Andrews, quien dijo que habrá muertes impactantes y escenas bastante intensas. Va a ponerse bueno. Que esperemos que en este caso se confirme, porque realmente la tiene bastante fácil. Simplemente es darnos bastantes muertes, bastante gore y bastante acción, y ya con eso es más que suficiente, porque realmente también en los cómics son de ese estilo. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Mientras, en otra noticia no tan buena, que ya sabíamos que iba a pasar, pero simplemente se está confirmando, en este caso, las críticas hacia la película de Madame Web, que realmente es algo como que ya de hace un año ya lo sabíamos que iba a pasar, pero ahora hasta dicen que es inclusive peor que la película de Morbius. Que realmente esto tampoco me sorprende, porque es de los mismos escritores de esta película. Es decir, los guionistas de esta película son los mismos guionistas de la película de Morbius. Es decir, el escritor Matt Sazama y el otro escritor Blue Sharpless, que además de ser los escritores de estas dos grandes basurotas, también escribieron el guión de Dioses de Egipto del 2016, así como también El Último Cazador de Brujas del 2015, y la que realmente es así, no me parece tan mala, Drácula, la leyenda jamás contada del 2014. Así que como ven, este currículum no es como para presumirle a alguien, así que realmente no sé cómo tienen chamba. La edad te ha hecho delicado. Y en otra noticia, no sé si tan buena o mala, resulta que le preguntaron a la productora Amy Pascal, la que está detrás de las películas de Spider-Man de Sony, que cuando íbamos a tener una película en acción real de Miles Morales. Y ella respondió: algún día, no hasta que hagamos 2 películas más, pero algún día estamos contentos con hacer las películas animadas del Spider-Verse. Así que francamente, como ves, no sé si realmente sea una buena o mala noticia. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya repasemos las nuevas fechas hasta el momento confirmadas de Marvel. En este caso, para el 2025 sería el 14 de febrero del 2025 la película de Capitán América Brave New World. Luego, para el 2 de mayo del 2025, la película de Thunderbolts. Luego, como ya hemos visto, para el 25 de julio del 2025, la película de Los Cuatro Fantásticos. Y terminaríamos el 7 de noviembre del 2025, la película de Blade. Así que esta sería
serían por el momento las fechas confirmadas para estas películas, pero realmente nadie se extrañe que más adelante se vuelvan a cambiar, porque Marvel está teniendo varios problemas con las producciones de estas películas, así como también con actores y muchas veces también con los estudios de animación o en este caso de efectos especiales. Y muchas veces se tiene que volver a recastear porque realmente ya las fechas no cuadran con la fecha de los actores, así que se tienen que volver a recastear algunos personajes, como pasó ahora con el personaje de Sentry, que realmente en este caso creo que fue para bien, pero sí creo que Marvel tiene que ajustar eso porque está pasando demasiado seguido con sus películas. Evacúen la ciudad. Activen todas las defensas. Y en cuanto a las noticias de DC, se dice que el actor Aldis Hodge puede hacer que regrese como Hawkman en el nuevo DC, junto con la actriz Isabella Merced, que en este caso interpretaría a Hawker, que en el caso de ella sí lo veo realmente bastante probable que se pueda quedar en el papel, mientras que en el caso de él, perdón, pero no creo que James Gunn le diga que sí. ¿O qué piensas tú? Tenlo en los comentarios. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Te recomiendo por lo pronto este siguiente video, en este caso las 3 curiosidades de la película de La Bella y la Bestia, pero en este caso la de acción real. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.